Entonces, ayer que estábamos analizando la cadena diatómica usando Fourier debido a su periodicidad, comenzamos acá. Aquí obtuvimos ya un par de ecuaciones algebraicas que las escribimos de forma matricial y entonces impusimos la condición de que el determinante de esta matriz deba ser cero para poder que esta relación sea satisfecha. Y con la condición del determinante llegamos a esta expresión para la frecuencia, ¿cierto? Para la frecuencia angular definiendo la masa reducida de esta forma, ¿cierto? Eso significa que este término de acá no es otra cosa que K sobre mu, por ejemplo, ¿cierto? Muy bien. Bueno. Entonces, miremos un poco algo acá, un segundo. Este término de acá, entonces nosotros podemos ver que esto, acá también hay un K sobre mu. Antes eso queda al cuadrado y por ese 2 al cuadrado entonces queda 4. Entonces podemos construir aquí omega al cuadrado. Entonces básicamente es igual a K sobre mu eh, más o menos. Bueno, a ver, acá me faltó dividir esta raíz por 2 obviamente, ¿cierto? O sea que esto sería un medio por la raíz de 4. 4 por K sobre mu al cuadrado, ¿cierto? Esto acá da menos 4. Podemos colocar K cuadrado sobre mu cuadrado acá, pero multiplicamos acá por mu cuadrado sobre m por m. Esto quedó acá como un poquito, me faltó espacio. Bueno, menos. A ver, coloquemos por el momento, si acá 4, K cuadrado sobre mu cuadrado, que multiplica a 4 sobre m minúscula por m mayúscula por el seno al cuadrado de q sobre 2. Entonces, acá podemos factorizar 4K cuadrado mu cuadrado, ¿cierto? Entonces, esto como queda, queda K sobre mu, factor de 1, más o menos un medio que multiplica a 2. Bueno, ya factorizamos ahí el K sobre mu y este 4 de acá se cancela con este 2 cuando lo factorizamos. Esto queda más o menos la raíz de 1 menos. Esto ha de ser acá. Bueno, bueno, como tenemos este mu al cuadrado acá, lo tenemos que multiplicar acá arriba también. O sea que esto queda 4 mu cuadrado sobre m por m por el seno cuadrado de q medios. Pues básicamente, nosotros obtenemos dos frecuencias, una para un signo más y una para un signo menos, ¿cierto?
Es básicamente lo que significa esa expresión que nosotros tenemos ahí. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a analizar la expresión asintóticamente de alguna forma, ¿cierto? Entonces, y vamos a mirar a dónde podemos llegar. En un segundo yo reviso acá una cosa. Eh, a ver, ¿qué podemos? Estoy mirando a ver si puedo hacer un análisis acá, de forma tal que pueda llegar a la velocidad del sonido. Un segundo. A ver. Bueno, entonces hagamos un pequeño análisis de la siguiente forma. Mm, a ver. Bueno, entonces, antes de graficar la relación de dispersión, hagamos lo siguiente. Como les había dicho, yo había normalizado la distancia de periodicidad. Entonces ahora yo simplemente hago que Q lo cambio por Q por A. Simplemente yo no puse el A desde un principio para no cargar con el a través de todo el cálculo. Entonces, con A esto quedaría omega más o menos al cuadrado como K sobre mu. Uno más o menos la raíz de uno menos 4 mu cuadrado sobre m minúscula por m mayúscula por el seno al cuadrado de Q por A medios. Esta es la relación de dispersión para una cadena diatómica de átomos. Listo. ¿Qué es lo que nosotros vamos a esperar? Bueno, lo que nosotros vamos a esperar y lo que vamos a analizar es lo siguiente. Si yo grafico esta relación de dispersión, o sea, grafico omega más o menos, por ejemplo, de Q acá. Obviamente, si yo quito este 2 acá, entonces acá hay una raíz. ¿Sí o no? Entonces, pero todavía no va a hacer eso. Grafico frecuencia contra vector de onda. ¿Qué es lo que yo voy a obtener más o menos? Yo voy a obtener más o menos es como algo así. Una gráfica como algo así. A ver. Por acá y una gráfica como algo así por acá. Una para el signo más y una para el signo menos. Esto acá va a ser pi sobre A, que ayer hablamos de la zona de Brillouin, ¿cierto? Esta ramificación de arriba se le llama optical branch. Y esta ramificación de abajo se le llama acoustic branch, ¿cierto? Entonces, lo que nosotros queremos ver, ustedes pueden, por ejemplo, hacer una cosa. Grafiquen omega contra QA. Eso lo pueden hacer ustedes y denle en algunos valores, por ejemplo, digan que M mayúscula es igual a M minúscula, por ejemplo. Y denle unos valores cualquiera acá y a mu
y grafiquen esto a ver cómo se les ve. Yo les voy a compartir mi gráfica, la gráfica que yo tengo aquí en mis notas. Venga, se las comparto. Por el WhatsApp es como algo así. A la rama acústica se le llama fonones acústicos y a la rama óptica se le llama fonones ópticos. Eso, los fonones entonces son la forma colectiva como se propagan las ondas elásticas a través de la cadena. Eso es lo que es un fonón. Un fonón es un fenómeno colectivo en una red periódica. No tiene mucho sentido hablar de fonones si nosotros no tenemos cierta periodicidad. Hay que tener cierta periodicidad para poder hablar de fonones. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a analizar estas dispersiones eh, y vamos a determinar que para la rama acústica, a cero vector de onda, entonces nosotros vamos a tener eh, cero frecuencia, pero para la rama óptica no. Eso es lo que queremos demostrar. Muy bien. Entonces partimos de omega más o menos al cuadrado igual a mu, perdón, K sobre mu, ¿cierto? Que multiplica a 1 más o menos la raíz de 1 menos 4 mu cuadrado sobre m por m, ¿cierto? Por seno cuadrado de q por a medios, ¿cierto? Continuamos. Entonces esto es básicamente K que multiplica a m minúscula más m mayúscula dividido m por m. Esto es 1 menos o más o menos la raíz de 1 menos, que es mu cuadrado. Entonces mu cuadrado vendría a ser acá lo siguiente, 4 m por m al cuadrado sobre m por m, factor de m más m al cuadrado por el seno al cuadrado de QA sobre 2. ¿Sí o no? Ahora ya hemos reemplazado mu. Bueno, entonces cuando nosotros, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Cancelamos este cuadrado con esta m por m acá. Esto nos queda acá, factor de m más m. Y esto es 1 más o menos la raíz de 1 menos 4m por m sobre m minúscula más m mayúscula al cuadrado, factor de 1 menos coseno cuadrado de q por a sobre 2. Listo. Bueno, bien. Entonces, ahora nosotros vamos a expandir aquí un poquito. Esto es K que multiplica M minúscula más M mayúscula. M minúscula, M mayúscula, 1 más o menos. La raíz de 1 menos 4 M por M sobre M más M al cuadrado más 4 MM sobre M más M. Entonces M minúscula, obviamente esta es M mayúscula al cuadrado, coseno cuadrado de QA sobre 2.
Listo. Entonces ahora podemos sumar los dos primeros términos de ahí, de esa raíz. K por M minúscula más M mayúscula sobre M minúscula por M mayúscula. Factor de 1 más o menos. La raíz, cuando yo sumo esto acá, me queda M minúscula más M mayúscula al cuadrado menos 4M minúscula M mayúscula sobre M minúscula más M mayúscula al cuadrado más 4M minúscula M mayúscula sobre M minúscula por M mayúscula al cuadrado coseno cuadrado de QA sobre 2. Ese primer término de ahí, este es sencillo. Ustedes pueden observar que esto es M menos M al cuadrado sobre M más M al cuadrado, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, de acá, nosotros obtenemos lo siguiente. Vamos a ver. Omega cuadrado más o menos. Entonces, es igual a K que multiplica a M más M sobre MM. Factor de 1 más o menos la raíz de M minúscula menos M mayúscula al cuadrado sobre M más M mayúscula al cuadrado más 4M M mayúscula sobre M minúscula más M mayúscula al cuadrado coseno cuadrado de Q sobre 2. A ver qué más podemos hacer acá. Nosotros podemos sacar un factor común ahí. Entonces, esto queda como K por M minúscula más M mayúscula. M minúscula más M por M mayúscula 1 más o menos. La raíz. Bueno, ahí vamos a dejar un factor común, ¿cierto? Sacamos 1 sobre M minúscula más M mayúscula al cuadrado. Por la raíz de M minúscula al cuadrado más M mayúscula al cuadrado menos 2M minúscula por M mayúscula más 4 M minúscula por M mayúscula coseno cuadrado de Q A sobre 2. ¿Sí o no? A ver. Y podemos entonces, en última instancia, podemos factorizar ahí. K por M minúscula más M mayúscula. Todavía no he hecho ninguna aproximación. Todo esto es exacto, ¿cierto? Esto es 1 más o menos 1 sobre M minúscula más M mayúscula al cuadrado por la raíz de M minúscula al cuadrado más M mayúscula al cuadrado menos 2 M minúscula M mayúscula 1 menos 2 coseno cuadrado de QA sobre 2. ¿Cierto? Bueno. 1 menos 2 coseno cuadrado de un ángulo medio. Esto simplemente es quién? Esto simplemente es coseno del ángulo, ¿cierto? Es coseno de Q por A. O sea que esto queda como K, M más M, MM, 1 más o menos 1 sobre M mayúscula más M minúscula al cuadrado raíz de M cuadrado menos 2MM coseno de Q por A más M mayúscula cuadrado. Entonces esa es como una forma
digámoslo así, final, ¿cierto? Ah, espérate un momentico, no, esto es con un signo menos. Esto es menos acá, menos por menos da más, ¿sí? Es como una forma final de la relación de dispersión a la que yo puedo llegar. Y acá entonces puedo analizar algunas cositas. Listo. Bueno, entonces, de acá nosotros podemos obtener básicamente, si yo multiplico, a ver, si yo multiplico, un segundo, yo reviso una cosa. Mm, bueno, multipliquemos este por esto de acá adentro, entonces esto nos va a quedar, de pronto nos queda un poquito más simplificado. Esto nos va a quedar, no, multipliquemos solamente m más m minúscula. O sea, este paréntesis de acá, o sea que esto nos quedaría como k sobre m minúscula por m mayúscula, factor de eh, m minúscula más m mayúscula, más o menos, ¿cierto? Aquí se cancela este, yo no sé por qué puse este cuadrado, chicos, ustedes no me corrigieron ahí. Sí, eso le iba a decir, sino que eso le está diciendo Ángel, que porque lo había sacado con el cuadrado. Sí, tienen toda la razón. Entonces esto simplemente se cancela y queda la raíz de m minúscula cuadrado más 2mm coseno de q por a más m cuadrado, ¿cierto? Entonces, ahora sí podemos darle valores a QA y entonces mirar qué pasa acá con esta dispersión. Listo. Bueno. Entonces vamos a escribir las dos ramas. Esto obviamente es omega cuadrado, pero podemos escribir las dos ramas sacando la raíz acá. Entonces, si sacamos la raíz, una con un signo más, otra con un signo menos. Entonces, omega más sería la raíz de K sobre M por M mayúscula, factor de M minúscula más M mayúscula, más la raíz de M cuadrado más 2M minúscula, M mayúscula, coseno de Q por A, más M mayúscula al cuadrado. Y M minúscula, perdón, y omega menos simplemente sería la raíz de K sobre M minúscula por M mayúscula, factor de M más M menos la raíz de M cuadrado más 2mm coseno de Q por A más M cuadrado. Bueno, muy bien. Entonces ahora la tarea que tenemos nosotros es analizar, por ejemplo, esto para un vector de onda cero, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el vector de onda Q es igual a cero? Entonces, ese es el primer, o sea, básicamente ese es el primer cálculo que nosotros queremos hacer. Cuando el vector de onda es cero, coseno de Q por A es 1, ¿sí o no? Entonces, por lo tanto, omega más en Q igual a cero es la raíz de K sobre M minúscula por M mayúscula que multiplica a 1 más la raíz. 1 no. Sería M más M más la raíz de M cuadrado más 2mm más M mayúscula cuadrado. Obviamente eso ahí es un cuadrado perfecto. Esto aquí es M más M al cuadrado sale en raíz.
O sea que básicamente esto queda como la raíz de K sobre M minúscula, M mayúscula por M más M más M más M. Y esto es la raíz de 2 veces M más M por K sobre M, M mayúscula. O sea que esto es, en esencia, la raíz de 2K sobre mu. Eso es lo que es omega más en Q igual a 0. Entonces, como nosotros habíamos discutido antes, aquí en esta gráfica, este punto de acá vale la raíz de 2K sobre mu. Y obviamente para la rama acústica entonces va a haber 0, ¿cierto? Entonces vamos a mirar para la rama acústica. Omega menos sería igual a la raíz de K sobre M por M, factor de M más M menos la raíz de M cuadrado más 2MM más M cuadrado. Como nosotros podemos ver, esto se cancela con esto y esto da 0. Entonces, ahora, como les había explicado la clase pasada, si yo trazo una pendiente por acá, entonces la pendiente de esa recta es la velocidad con la que el sonido se propaga en esa cadena de átomos. Esta rama de acá se llama rama óptica porque sucede que los fonones se propagan a la velocidad de la luz en ese sistema de átomos en una dimensión, ¿cierto? Entonces, y por abajo se propagan a velocidades acústicas, o sea que pueden propagar a 2 velocidades. Eso es lo que significan las ramas. Para cada vector de onda va a haber un grupo de fonones que se propagan acústicamente y un grupo de fonones que se propagan ópticamente. Listo. Entonces, yo creo que esto es básicamente lo que queríamos comentar sobre las cadenas de átomos en una dimensión y en 2 dimensiones. ¿Qué es lo que sigue con las cadenas de átomos? Bueno, pues primero vamos a hacerlo cuánticamente, ¿cierto? Eso es lo primero. Y después la vamos a utilizar para cuantizar el campo y obtener una representación de la segunda cuantización en este problema particular. Eso, pues Dios mediante que lo alcanzamos a hacer esta semana todo. Listo. Entonces, para poder nosotros hablar con propiedad de un modelo cuántico para este sistema de acá, entonces tenemos que hablar del oscilador armónico. Entonces, eso es lo siguiente. Regálenme un segundo, yo reviso una cosa acá. A ver. Bueno, no sé, espera un segundo. Yo reviso. A ver qué hacemos en este momento. Es que no quisiera. No, pero lo que pasa es que no tenemos tiempo para esto. Quisiera como hacer un repaso de dinámica, pero me imagino que todos ustedes están bien en dinámica, ¿sí o no?
Ya vieron mecánica cuántica 1. A ver. Sí, no. Mejor no hagamos dinámica. Hagamos el oscilador armónico y ya. Y ya entonces mañana ahí sí utilizamos el formalismo mecánico cuántico del oscilador armónico en operadores de escalera. De pronto podemos hacer una aplicación al momento angular, ¿sí o no? Al oscilador de Schwinger, ¿cierto? Entonces, pero, pero no mucho más porque de pronto nos coge la tarde y no alcanzamos a llegar hasta donde queremos llegar. Bueno, entonces, venga, vamos a enviar este documento. Yo me envío este documento para compartirlo con ustedes. Bueno, muy bien. Listo. Muy bien, entonces vamos a hablar del oscilador armónico en mecánica cuántica. Ana, ¿me puede por favor aclarar una duda? Claro. Es que no entiendo, o sea, qué pasa cuando nosotros tenemos que acercar la brecha óptica y acústica. En No medio le de, escucho bien, Ángel. ¿Me repite, por favor? ¿me escucha? ¿Ahí? Hola. Hola, ahí mejor. Cuando nos dijo que graficáramos, ¿cierto? La relación de dispersión de la cadena atómica, Sí. enunciamos la brecha óptica y la brecha acústica, ¿cierto? Pero entonces es que no entiendo en la mitad de ellas dos qué pasa. O sea, sí, porque por debajo de ella está la brecha acústica y arriba, pues la óptica, o sea que se supone que arriba de ella podemos encontrar fonones que se desplacen a la velocidad de la luz. Por ejemplo, en el de la óptica, en el de la brecha óptica, pero por debajo de ella, o sea, en medio de las dos, ¿qué sucede? De hecho, ese es un concepto interesante en la física del estado sólido. Lo que sucede en una brecha es que en la brecha no hay comportamiento permitido, es un comportamiento prohibido, ¿cierto? Es lo mismo como, por ejemplo, cuando se tiene una estructura de bandas. Este es el ejemplo más emblemático, esto lo vamos a ver al final del curso. Usted tiene, por ejemplo, esta estructura de bandas y usted, digamos que tiene esta banda por acá y tiene esta otra banda por acá. Básicamente existe una región entre esas dos bandas en donde hay una prohibición de forma tal que el electrón no puede tener una energía que esté en esa región, ¿cierto? Acá hay una restricción para la energía del electrón y esta restricción se debe a la periodicidad del sólido. Lo vamos a ver al final del curso. Entonces, debido a la periodicidad del sólido, el electrón
solo puede tener o solo puede estar en estados con estas energías de acá como función del vector de onda acá. Esto no es para vibraciones, sino para electrones. O solo puede estar en estados con energías así en términos del vector de onda, ¿cierto? Ahora, ¿qué tiene que hacer el electrón? ¿O qué tiene que suceder para que el electrón pase de los estados con la energía en negro a los estados con la energía en rojo? Pues básicamente que el electrón ha de recibir energía extra cuando tiene algún vector de onda para poder hacer una transición, ¿cierto? Esto lo que yo estoy graficando acá, Ángel, es lo que se llama como el, a ver, band gap, sí, como la brecha de banda en una estructura de bandas. ¿Qué es una estructura de bandas? La estructura de bandas, estructura de bandas, simplemente son las diferentes energías que puede tener un electrón como función del vector de onda. Y esto tiene que ver con el teorema de Bloch. Todo esto lo vamos a ver al final del curso, con mucho detalle. Y vamos a hacer 3 cálculos importantes para nosotros mostrar cómo funciona esto. Por ejemplo, vamos a calcular la estructura de bandas para el grafeno, ¿cierto? Y vamos a ver qué pasa, por ejemplo, en diferentes puntos de la estructura de banda del grafeno. Hay veces, por ejemplo, que estos se van a comenzar a tocar acá, ¿cierto? Ahora, esto porque es importante dentro de el esquema del estado sólido, chicos. El valor de esta brecha de acá, es decir, qué tan grande es esta brecha prohibida de energía, es lo que determina qué es un metal, aislante y semiconductor. Cuando el electrón a temperatura ambiente, es decir, cuando el electrón tiene una energía térmica del orden de K sub B por la temperatura, y esta energía térmica es suficiente para que el electrón transite entre estas dos bandas, nosotros le llamamos a esto un metal, ¿cierto? Para eso, estas dos bandas de acá tienen que estar casi tocándose, ¿cierto? Que el gap sea supremamente pequeño. Eso es lo que es un metal. Ahora, si es un aislante, este gap es relativamente grande de forma tal que el electrón no puede pasar de esta banda de acá, que nosotros la llamamos la banda de valencia, a la banda de conducción. Y si está en un balón intermedio, si usted aplica, por ejemplo, un voltaje como en un diodo o como en un semiconductor PNP o NPN, usted puede transitar de una banda a la otra banda, ¿cierto? Pero tiene que aplicar una energía adicional de E por un voltaje. Entonces, en resumidas cuentas, Ángel, esa brecha simplemente es una región en la estructura de bandas donde, o más bien, es una región de energía prohibida para el electrón. Ahora vamos a mirar qué pasa, por ejemplo, con la brecha de los fonones, que es parecida. Esto, tanto la relación de dispersión de los fonones como la estructura de bandas para los electrones determinan muchas de las propiedades de un sólido, ¿cierto? Usted, por ejemplo, ustedes pueden hacer este ejercicio y buscar lo siguiente. Pueden buscar, por ejemplo, phonon dispersion relation, materials, ¿cierto? Para unos materiales cualquiera por ahí.
Nosotros vemos a imágenes. Estas son relaciones de dispersión para materiales reales, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden ver esta de acá. Ya obviamente hay muchas líneas, porque ya el espacio, digámoslo así, el espacio de Hilbert se aumenta, ¿cierto? Es decir, el polinomio característico ya no es sencillamente por una cadena de dos átomos, ¿cierto? Sino que ya se aumenta ese determinante que nosotros estamos evaluando. De todas formas, hay algunos casos en donde, la gráfica que nosotros acabamos de hacer se aproxima al comportamiento real. Entonces vamos a analizar esta de acá, por ejemplo. Esto es lo que llaman espectroscopía de fonones, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá hay dos ramas acústicas. Está esta rama de acá y está esta rama de acá. Entonces le llaman LA y TA. L significa longitudinal y T significa transversal. Dos formas en las que se propagan los fonones con velocidades acústicas. Esta, por ejemplo, acá es longitudinal óptica, ¿cierto? Y observe, Ángel, acá, que acá no hay brecha. Acá se tocan ambas. No hay brecha. Y esta es transversal óptica. Casi hay una brecha. ¿Qué pasa con los fonones cuando no hay una brecha? Bueno, pues esencialmente, en los fonones cuando no hay una brecha, eso significa que un fonón acústico en esta rama de acá, esta branch, que es una rama, básicamente cualquier fonón en esa rama, una vez alcance este vector de onda de acá, se puede convertir en un fonón óptico. Es decir, si este fonón se está propagando a velocidades acústicas, después de que alcanza este valor de frecuencia, se puede comenzar a propagar a velocidades ópticas. Entonces hace una transición entre la rama acústica y la rama óptica, lo que no pasa, por ejemplo, con este fonón de acá. ¿Por qué? Porque acá hay una brecha supremamente grande en energía entre la rama acústica y la rama óptica, ¿cierto? Entonces, esto es una transición de fonones, así como un electrón transita entre una banda de valencia y una banda de conducción. ¿Sí me explico, Ángel? Sí, 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 perfecto, entiendo. La banda de valencia y la banda de conducción no necesariamente son únicas, o sea, pueden haber múltiples bandas de valencia y múltiples bandas de conducción, ¿cierto? Entonces, pero nosotros simplemente vamos a analizar un modelo en donde hay una banda, un modelo de dos bandas, como para hacerlo lo más sencillo posible para entender el concepto, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces ahora, ¿por qué el oscilador armónico es interesante desde la perspectiva cuántica? Bueno, hay unos, eh, unos, unas aplicaciones del oscilador armónico bastante interesantes. Por ejemplo, una de ellas es las vibraciones moleculares. Yo les voy a pasar un material para que ustedes lean, donde yo calculo, por ejemplo, usando segunda cuantización, algunas cosas sobre vibraciones moleculares y osciladores armónicos. Es un cálculo muy sencillo que ustedes en este momento están en toda capacidad de hacerlo si ya vieron mecánica cuántica 1. Segundo, por ejemplo, podemos hablar de la estructura nuclear en términos del oscilador armónico. Tercero, podemos hablar, por ejemplo, de la cuantización del campo electromagnético.
Y también podemos hablar de a lo que vinimos al curso. Simplemente la cuantización de un campo clásico, que lo vamos a hacer con cadenas de átomos. Cuantización de un campo clásico. Pero obviamente el oscilador armónico es mucho más que eso, es un modelo que se puede resolver mecánico cuánticamente de manera exacta y nosotros digamos que podemos usar eso como ventaja, ¿cierto? Hay un profesor que yo tenía eh, mm, que siempre decía que la física es el oscilador armónico más correcciones. Y realmente nosotros vamos a ver en nuestra vida como físicos que el oscilador armónico realmente es el modelo predilecto para nosotros hacer un poco de cosas, ¿cierto? Entonces, el oscilador armónico es un modelo muy importante, es muy sencillo. Por ejemplo, satisface el oscilador armónico, satisface el teorema de Ehrenfest y a partir de eso usted simplemente puede añadir correcciones al oscilador armónico. Realmente es bastante simple trabajar con el oscilador armónico y hay muchas cosas interesantes que uno puede aprender de un oscilador armónico como nosotros vamos a ver en alguna sesión de ejercicios de este curso, ¿cierto? El viernes a las 6 tenemos otra sesión de ejercicios donde voy a terminar un ejercicio de la teoría de la medida y les voy a hacer unos ejercicios del oscilador armónico. Entonces, vamos a ir viendo a lo largo del curso que el oscilador armónico nos permite entender de la forma más simple posible algunos sistemas físicos y cuando queremos añadir complejidad, simplemente lo podemos hacer de forma perturbativa. ¿Sí o no? Ahora, en mecánica clásica, ¿qué es un oscilador armónico? Un oscilador armónico simplemente es un sistema, por ejemplo, mecánico. Recuerden que el oscilador armónico es un comportamiento físico. El oscilador armónico no se refiere exclusivamente a un resorte. Es un comportamiento físico. Yo tengo, por ejemplo, acá esta es una realización del oscilador armónico. Tengo este resorte. Y si yo desplazo esta masa inicialmente o desplazo su centro de gravedad, digamos que yo desplazo su centro de gravedad una distancia acá, x sub 0. ¿Qué es lo que hace este resorte? Este resorte con constante elasticidad K va a tender a recuperar la posición de la masa. Entonces la masa va a comenzar a oscilar con amplitud constante. Va a comenzar a oscilar con amplitud constante y frecuencia constante entre x0 y menos x0, siendo este la referencia de equilibrio. Entonces, ¿qué va a hacer la masa? Va a comenzar a ser como algo así. Amplitud constante y frecuencia constante. Esto es un oscilador armónico simple, ¿cierto? Muy bien. Ahora, otra realización de un oscilador armónico es simplemente un circuito LC. Esto es una fuente de voltaje. Esto es una capacitancia. Y acá colocamos una inductancia. Bueno. Muy bien. Entonces, básicamente, yo puedo sumar las energías acá y obtener lo siguiente. ¿Cuál es la energía de un capacitor? Entonces, la energía potencial eléctrica almacenada en un capacitor
es 1 sobre 2C por la carga al cuadrado. Y la energía potencial magnética almacenada en un inductor es 1/2 de L por la corriente al cuadrado. Energía es la suma de las densidades de energía. Esto es 1 sobre 2CQ cuadrado más 1/2 de L por I al cuadrado, ¿cierto? Como acá no hay ningún mecanismo disipativo en ese circuito, es básicamente la derivada con respecto al tiempo de energía debe ser 0. ¿Cuál es la derivada con respecto al tiempo de energía? Esto es 1 sobre C por la carga por la derivada interna que es Q punto más L por la corriente por la derivada interna que es I punto, ¿cierto? Entonces, obviamente, ¿qué es lo que yo tengo acá? Tengo 1 sobre C por Q punto, más L la corriente es simplemente Q punto, y I punto es simplemente Q2 puntos, ¿cierto? O sea que acá factorizo, esto es 1 sobre C por Q, más L por Q2 puntos, que multiplica a Q punto, y esto es igual a 0. ¿Cierto? Obviamente Q punto no es 0, por lo tanto, de acá yo puedo imponer que L por Q2 puntos más 1 sobre C por Q es igual a 0. O puedo decir que Q2 puntos más 1 sobre LC por Q es igual a 0. Esta es la ecuación de un oscilador armónico simple. Oscilador armónico simple. ¿Cierto? Simplemente la segunda derivada de la carga más 1 sobre C por Q. Esto lo puedes expresar como Q2 puntos más omega sub 0 al cuadrado por Q igual a 0. Entonces nosotros vemos obviamente que la solución de este modelo es una solución oscilatoria simple, ¿cierto? Ahora, en la parte mecánica, nosotros estamos acostumbrados a escribir la energía del oscilador como el momentum al cuadrado sobre 2m más 1/2 de la masa por la frecuencia al cuadrado por el desplazamiento del oscilador al cuadrado. Esto es clásicamente. Cuánticamente, ¿qué tenemos cuánticamente? Tenemos ahora un hamiltoniano que es igual al operador momentum al cuadrado sobre 2m más 1/2 de la masa omega cuadrado por el operador de desplazamiento al cuadrado. Listo. Entonces, donde nosotros ya sabemos que omega cuadrado simplemente es igual a la constante de elasticidad sobre m. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que nosotros hacemos en mecánica cuántica? Lo que nosotros hacemos en mecánica cuántica es representar un experimento con un problema de autovalores. ¿Eso qué significa? Desde esta perspectiva, si yo tengo acá un oscilador armónico, siendo mi sistema físico, yo tengo acá un instrumento de medida que me va a medir la energía del oscilador. Obviamente este instrumento de medida, entonces yo lo voy a representar como un operador.
¿Qué es el hamiltoniano? Es el operador que me dice a mí cuál es el estado energético de un sistema físico. Ahora, vamos a introducir algo que la mecánica cuántica la hace muy única dentro de las disciplinas de la física que se pueden describir formalmente. Y es que el estado del oscilador va a ser un estado que lo voy a etiquetar como un ket-dn, que simplemente es un vector en el espacio de Hilbert, que se etiqueta con el número de partículas que tiene el oscilador. Y obviamente voy a obtener una medida n, que va a ser la energía del oscilador armónico para un número de partículas n, ¿cierto? Este problema que yo acabo de detallar acá experimentalmente se escribe como el hamiltoniano actuando sobre el que Tn va a ser igual a la energía asociada a ese estado con n partículas por el que Tn. Este estado es un estado que se caracteriza por tener un número fijo de partículas. Entonces, ¿cuándo cambia el estado de este sistema físico? Cuando cambia el número de partículas. Resulta que este tipo de estados con un número de partículas fijo, estados con un número fijo de partículas, se conoce como estado de Fock. Estos son unos de los estados que nosotros vamos a utilizar cuando estemos discutiendo sobre la teoría de muchos cuerpos, ¿cierto? Unos estados muy conocidos en la teoría de muchos cuerpos, que son estados con un número fijo de partículas. Listo. Bueno, entonces, obviamente, debido a que ¿cuántos tenemos ahí? Debe de ser un autoestado del hamiltoniano. Entonces, el hamiltoniano debe de ser compatible con otro operador que tenga también como autoestado este estado de Fock. Y ahí llegamos a otro operador que se llama el operador número. Operador número de partículas. N. Listo. Este operador básicamente lo que me va a decir cuando actúa sobre un estado de Fock es que me va a decir qué número de partículas tiene ese estado. O sea, este operador N es un operador que me determina a mí el número de partículas por estado en el oscilador armónico. ¿Sí o no? Entonces, como este estado que Dn es tanto un autoestado de H como un autoestado de N, entonces N y H son compatibles. Por lo tanto, el conmutador Hn es igual a 0. Listo. Entonces ahora nosotros nos vamos a preguntar, bueno, ¿cómo hacemos nosotros para construir el hamiltoniano? ¿Cierto?
Entonces, para ello vamos a tener en cuenta lo siguiente. Primero, queremos construir el hamiltoniano como función de n. Construir un hamiltoniano como función de n, el número de partículas. Entonces vamos a tener en cuenta las siguientes consideraciones. Primero que todo, obviamente que el hamiltoniano viene dado por la siguiente expresión. P cuadrado operador sobre 2m más un medio de m omega cuadrado por x operador al cuadrado. Esa es la primera consideración. La segunda consideración que vamos a tener en cuenta son dos operadores no hermitianos. Que también obedecen una álgebra de Lie, como en estos días dijo Jalí. Son A, es un operador que lo puedo expresar como una combinación lineal de X y P. Este operador lo voy a definir de esta forma. La raíz de M omega sobre 2H barra que multiplica a X más IP sobre M omega. Después vamos a discutir cuál es el contexto físico cuál es el contexto físico que subyace a estos operadores. Como nosotros podemos intuir, como estamos en mecánica cuántica, sistemas abiertos, perdón, de sistemas cerrados, que estos operadores, si son no hermitianos, no representan observables, ¿sí o no? Más sin embargo, puede que la combinación de ellos o el producto sí representen observables. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Adaga, entonces obviamente sería el adjunto hermítico de este. M omega sobre 2H barra factor de X menos I PM omega. Entonces, básicamente, estas son las consideraciones que vamos a tener en cuenta para obtener un hamiltoniano. Un hamiltoniano en términos del número de partículas que a la postre va a quedar definido de la siguiente forma, y esta es la tercera consideración. El número de partículas lo vamos a definir como el producto de estos operadores de esta forma. Adaga por A. Ahora, aunque A y Adaga son no hermitianos, Adaga por A sí es hermitiano, ¿cierto? Muy bien. Ahora, bueno, debemos de tener en cuenta también, esto no es una consideración muy importante de mencionar, pero pues cabe mencionarla, que el conmutador entre X y P simplemente es IH barra. Muy bien. Teniendo en cuenta esto, queremos saber cuánto vale el conmutador entre A y Adaga. Entonces vamos a ver. Evaluemos conmutador entre A y Adaga. Entonces el conmutador entre A y Adaga es igual al conmutador entre la raíz de M omega, perdón, sobre 2H barra que multiplica a X más IP sobre M omega con la raíz de M omega sobre 2H barra que multiplica a X menos IP sobre M omega. Sacamos las constantes de manera multiplicativa, o sea que esto queda M omega sobre 2H barra por el conmutador entre X
más IP sobre M omega y X menos IP sobre M omega. Bueno, muy bien. Entonces vamos a ver cómo da esto. De acuerdo con las propiedades de linealidad del conmutador, entonces yo puedo escribir esta parte de esta forma. Esto es el conmutador entre X y X. Y por menos y es menos y al cuadrado, eso da 1. O sea que esto en esencia es acá más 1 sobre M omega cuadrado por el conmutador entre P y P. ¿Cierto? Muy bien, espera un segundito, yo reviso una cosa. Listo. Continuamos. Acá, entonces queda más I sobre M omega por el conmutador entre P y X. Menos I sobre M omega por el conmutador entre X y P. Sabemos que este conmutador da 0, este da 0, este da menos IH barra, este da IH barra, ¿cierto? Muy bien. O sea que esto es M omega sobre 2H barra que multiplica a I sobre M omega por menos IH barra menos I sobre M omega por IH barra. Y por menos I es 1, y por menos I es 1, o sea que esto simplemente es igual a M omega sobre 2H barra. Esto acá es H barra sobre M omega más H barra sobre M omega. Y como ustedes pueden ver, esto se cancela acá y da 1. Es el conmutador entre A y adaga es igual a 1. Muy bien. Ahora, entonces vamos a hablar del operador número. Listo. Vamos a mirar cómo nos da el operador número y si a partir del operador número, entonces nosotros vamos a quedar, digamos, configurados para definir el hamiltoniano en términos de adaga y A, por ejemplo, ¿cierto? Entonces el operador número habíamos dicho que era igual a adaga por A. ¿Sí o no? Muy bien. Entonces, esto es igual a la raíz de M omega sobre 2H barra que multiplica a X menos I P sobre M omega por la raíz de M omega sobre 2H barra que multiplica a X más IP sobre M omega. Entonces M omega sobre 2H barra. Entonces, ante acá, ¿qué nos queda? Nos queda X por X. Esto es X al cuadrado. No podemos multiplicar esto en el sentido normal, chicos, porque estos son operadores, recuerden. Hay que tener en cuenta las relaciones de conmutación. Menos I por I es, es 1 positivo, o sea que esto queda más P cuadrado sobre M cuadrado omega cuadrado. Ahora, menos I sobre M omega por P por X. Y más I sobre M omega X por P. Sí o sí. Bueno, muy bien. Entonces ahora expresamos esto como un conmutador. Esto es M omega sobre 2H barra. X al cuadrado más P al cuadrado
sobre m cuadrado omega cuadrado menos i, o bueno, más i más bien, sobre m omega, conmutador entre x y p. Y esto simplemente es IH barra, ¿cierto? O sea que esto queda m omega sobre 2h barra x al cuadrado más p al cuadrado sobre m cuadrado omega cuadrado más i sobre m omega por IH barra. O sea que eso queda menos h barra sobre m omega, o sea que esto viene siendo m omega sobre 2h barra x cuadrado más p cuadrado sobre m cuadrado omega cuadrado menos h barra sobre m omega. Bueno, muy bien. Yo creo que hasta ahí vamos relativamente bien. Ahora simplemente podemos multiplicar. Esto es m omega sobre 2h barra por x cuadrado más p cuadrado. Se va este con uno de los cuadrados de acá y esto queda 2m omega h barra menos, se va este m omega con este m omega, este h barra con este h barra queda menos un medio. Y como obviamente lo que nosotros estamos calculando es a daga por a, entonces queda que a daga por a más un medio es igual a ¿quién? A podemos factorizar de acá 1 sobre h barra omega, factoricemos 1 sobre h barra omega, factor de p cuadrado sobre 2m, ¿cierto? Y entonces acá quedaría más un medio de m omega cuadrado por x cuadrado. Y esto no es otra cosa que el hamiltoniano, ¿sí o no? Multiplicando en ambos lados por h barra omega nos queda que el hamiltoniano es igual a h barra omega que multiplica a daga por a más un medio, pero a daga por ese el operador número. O sea que esto es h barra omega que multiplica el operador número más un medio. Ese es el hamiltoniano de un oscilador armónico en términos de lo que nosotros conocemos como los operadores escalera, ¿cierto? Ahora, esto obviamente actúa sobre un estado de Fock. Si el hamiltoniano actúa sobre un estado de Fock, entonces escribimos a h barra omega por el operador número más un medio actuando sobre el estado de Fock. O sea que esto es básicamente h barra omega por n actuando sobre el estado de Fock más un medio por el estado más h barra omega medios por el estado de Fock. Esto es un problema de autovalores que es n por el que dn. O sea que esto es h barra omega n por el que dn más h barra omega medios por el que dn. Y esto es h barra omega que multiplica a n número de partículas más un medio por el que dn. O sea que acá vemos que también que dn es un autoestado del hamiltoniano con autovalor n igual a h barra omega que multiplica n más un medio. Este es el autovalor del hamiltoniano para el problema del oscilador armónico. ¿Sí o no? Ahora, si nosotros retomamos lo que habíamos dicho con anterioridad,
Entonces estamos pensando poderosamente en que el estado del oscilador armónico es un estado con un número de partículas fijo, ¿cierto? Nosotros a la postre vamos a llamar a eso cuantización del número de partículas. Y eso es lo que recibe el nombre de cuantización del número de partículas, recibe el nombre de segunda cuantización. Lo que pasa es que la segunda cuantización, digamos que solo tiene sentido práctico cuando hay más de una partícula. Acá solamente tenemos hamiltonianos de una sola partícula, o sea, no hay hamiltonianos de donde las partículas estén interactuando. Venga, me explico un poquito. Por ejemplo, yo puedo tener muchas partículas en un oscilador armónico. Digamos que este es el potencial armónico y yo puedo tener un número muy grande de partículas en este potencial armónico. Entonces, si ese es el caso y las partículas realmente no están interactuando, de ninguna forma, ni siquiera están acopladas, yo podría escribir el hamiltoniano como la suma sobre n, siendo n el índice que indexa las partículas, de Pn al cuadrado sobre 2m, si todas las partículas tienen la misma masa, más un medio. Obviamente esto está sometido a un potencial armónico, puede haber un potencial externo y puede haber un potencial armónico local también, ¿cierto? Entonces esto puede ser un medio de m omega al cuadrado x n al cuadrado. Y puede haber más un medio, puede haber esto acá, la suma sobre n y j de un medio de m omega cuadrado de xn menos xj al cuadrado, ¿cierto? Pues ya es local. Entonces, esto es un hamiltoniano para una sola partícula. Acá no hay partículas interactuando de ninguna forma, ¿cierto? No hay interacción partícula-partícula. ¿Qué es una interacción partícula-partícula? Por ejemplo, un potencial de Coulomb. Eso es una interacción partícula-partícula, ¿cierto? Entonces, pero acá esto no tengo hamiltonianos de una sola partícula. Nosotros tenemos hamiltonianos de una sola partícula, no tiene mucho sentido hablar de segunda cuantización. La segunda cuantización tiene sentido solamente cuando nosotros tenemos más de una partícula con una simetría de intercambio, ¿cierto? Que eso lo vamos a ver despuesito. Entonces, no es correcto llamarle a esta notación que nosotros tenemos acá segunda cuantización, no lo es. Pero obviamente este es el principio de la noción de segunda cuantización, ¿cierto? Entonces, pero no es segunda cuantización. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ese término de un medio de m omega cuadrado x n menos xj todo eso al cuadrado no es un término de interacción. No. Este de acá. No, el último del hamiltoniano que copiaste al final. No, esto es un término de energía potencial, pero obviamente local. Si fuera un término de interacción, este término sería a la cuarta potencia en X. Y es un término al cuadrado en X. Ah, sí, ok, sí, sí. Entonces, ahora, vamos a mirar una cosa. ¿Son N y H realmente compatibles? Nosotros, obviamente, ya observamos que tienen un autoestado simultáneo, ¿sí o no? Eso, de alguna forma,
lo hace compatibles, ustedes también pueden verificar que su conmutador es cero muy fácilmente. Conmutador entre n y h es igual a el conmutador entre n y h barra omega n más un medio. O sea que esto es h barra omega nn más h barra omega medios por acá, por el conmutador entre n y 1. El conmutador entre un operador y un número es 0 y el conmutador entre n y n da 0, o sea que esto es 0. O sea, por lo tanto, h y n son compatibles. Bueno, entonces ahora quedan varias cosas por definir, ¿cierto? Quedan varias cositas por definir en, en términos del oscilador armónico. Una de esas es qué significa A y adaga, ¿sí o no? Entonces esto lo vamos a hacer a continuación. Recuerden una cosa que siendo el hamiltoniano H igual a H barra omega que multiplica el número de partículas más un medio. ¿Cómo, cuando nosotros hacemos mecánica estadística, por ejemplo, con la radiación de cuerpo negro, cómo nos da la energía media? Recuerden una cosa, que la energía media del radiador de cuerpo negro era igual a H barra omega que multiplica a 1 sobre E a la beta H barra omega menos 1 más un medio. Entonces, obviamente, ¿cómo nosotros podemos obtener esta misma relación? A partir de acá, nosotros podemos sacar el valor esperado del hamiltoniano. El valor esperado del hamiltoniano es igual a H barra omega por el valor esperado del operador número más un medio. El valor esperado del operador número para este tipo de partículas, nosotros después vamos a aprender que este tipo de partículas se conocen como bosones. Y el valor esperado del número de bosones es la distribución de Bose-Einstein. O sea que esto queda H barra omega por la función de distribución de Bose-Einstein como función de H barra omega más un medio. Y la función de distribución de Bose-Einstein no es otra cosa que 1 sobre E a la beta H barra omega menos 1, por lo tanto, esto es H barra omega, se multiplica a 1 por E a la beta H barra omega menos 1 más un medio. Estos dos tenían que estar conectados de alguna forma, ¿cierto? ¿Por qué? Tenían que estar conectados básicamente porque nosotros asumimos un modelo armónico cuando obtuvimos tanto la radiación de cuerpo negro, bueno, obviamente en este curso no lo hemos hecho, pero los que estuvieron en el curso de mecánica estadística, lo hicimos tanto para la radiación de cuerpo negro como para el calor específico. Listo. Entonces, para ambos casos, nosotros lo que tenemos es un modelo armónico para cuantizar el sistema clásico, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que hizo Planck, ¿sí o no? Bueno, muy bien. Ahora lo que nosotros nos queremos preguntar, bueno, a ver, yo pienso una cosa aquí sucintamente hablando. Un segundo. ¿Será que vale la pena hacer esto? Regálame un minuto. Mm,
Sí, de pronto podemos hacer esto. No creo que nos demoremos mucho. Profesor, Bueno, dime. una pregunta, es que, por ejemplo, si yo estudio el oscilador armónico y lo estudio con una sola partícula, entonces, pues, esa interpretación de que el estado n es el número de partículas, ahí cómo cuadraría, porque pues, Lo que pasa es lo siguiente. Es que no hay que confundir un estado de una sola partícula, ¿cierto? Con, o más bien un estado multipartícula con un estado de una sola partícula, donde obviamente las muchas partículas que pueden definir ese estado no interactúan. Es que un estado de muchas partículas, pues en un estado de muchas partículas tiene que tener interactuando, porque si no es como si usted obviamente tuviera eh, varios estados de manera independiente. ¿Sí me explico? El oscilador armónico es un estado de una sola partícula, sencillamente porque digamos, en el potencial armónico usted puede tener o cero partículas, o puede tener una sola partícula, o puede tener dos partículas o tres, pero esas partículas no se sienten entre sí mismas. ¿Sí o no? A eso es lo que se refiere estado de una sola partícula, o no de una sola partícula, sino estado de partículas no interactuantes, ¿cierto? Entonces ahí nosotros no tiene mucho sentido hablar de simetría de intercambio, etcétera, etcétera. Son partículas que no se sienten, no están interactuando entre ellas. Distinto, por ejemplo, si usted tuviera una interacción partícula-partícula. Si usted tiene una interacción partícula-partícula, que para eso usted requiere 4 operadores de esos A y A daga, no solamente A daga A, sino que necesita otro A daga y necesita etiquetar la partícula. Usted tiene que decir, si fuera un estado, por ejemplo, de dos partículas, usted tendría un número N1 y un número N2, ¿cierto? Entonces, acá, obviamente, el hamiltoniano, de alguna forma, si estas dos están interactuando, tendría por acá un término A1 daga A1, A2 daga A2. Y el A1 daga y A1 actúa sobre N1 y A2 daga A2 actúa sobre N1, ¿cierto? Ahora, si usted, por ejemplo, no tiene estas partículas interactuando, usted muy bien puede hacer lo siguiente. Usted puede decir que el hamiltoniano simplemente, esto lo que estoy diciendo es un estado de dos partículas. Entonces, usted podría escribir H barra omega, ¿cierto? Que multiplica a N1 más N2 más 1, por ejemplo, ¿cierto? Esto usted lo puede escribir, digamos, sin ningún problema, como H barra omega, que multiplica a N1 más un medio, más H barra omega, que multiplica a N2 más un medio. Esto es como si tuviera dos sistemas por separado, ¿sí o no? Como si esto fuera para la partícula 1 y para la partícula 2. Entonces, desde esta perspectiva, yo lo insto a usted a que mire esto como excitaciones de la partícula, pues, ¿cierto? Entonces usted, para n igual a 0, tiene 0 excitaciones. Vamos a hacer esto acá. N igual a 0 sin excitaciones. N igual a 1, una excitación. Eso, por ejemplo, desde el punto de vista de la radiación de cuerpo negro, ¿eso qué significaría? Que usted solamente está excitando uno de los tantos modos que tiene el oscilador. N igual a 2, está excitando dos modos del oscilador. N igual a 3, tres modos del oscilador. N igual a K, por ejemplo, K modos del oscilador.
En cada uno de estos estados donde varios modos están siendo excitados, sigue habiendo una partícula que es una superposición de modos. Eso es lo que vamos a ver nosotros. ¿Quién preguntó, por favor? Yo, profe, Daniel. Eso es lo que vamos a ver nosotros, Daniel, cuando veamos segunda cuantización. Que una partícula es una superposición de excitaciones, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros conocemos como un campo. Por ejemplo, nosotros vamos a ver que el potencial vectorial se puede expresar o va como la suma sobre K y mu, ¿cierto? De, bueno, podemos hacer esto acá. Sí, lo podemos hacer así. K, mu, de algo así como A sub K, mu daga por E a la I, K, punto R menos omega K por T, más A sub K mu por E a la menos I K punto R menos omega K por T. Entonces, esto es una superposición de modos para una sola partícula, ¿cierto? Para una sola. No son muchas partículas, son muchos modos que componen una sola partícula. Es lo mismo, por ejemplo, Daniel, cuando usted tiene Fourier. Usted tiene Fourier, ¿qué hace usted cuando tiene Fourier? F de X es igual a ¿quién? Por ejemplo, en una representación trigonométrica, usted puede decir que f de x es igual a sub 0 medios más la sumatoria desde k igual a 1 hasta más infinito de a sub k por el coseno de kx, de k, bueno, k por x, digámoslo así, más b sub k por el seno de k por x. Eso no significa que sean infinitas funciones, sino que es una superposición de infinitos modos que está representando esta función. Pero es una sola función, ¿cierto? No son muchas funciones, es una sola. ¿Sí me explico, Daniel, o no? Sí, 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 señor. Sigue siendo un sistema de una sola partícula, ¿cierto? Entonces, voy a hacer una cosa para terminar acá. Y es que, por ejemplo, nosotros podemos ver materializado esto en la región de cuerpo negro. Lo siguiente, nosotros sabemos que el autovalor del oscilador es igual a h barra omega, factor de n más un medio. La función de partición es la suma desde n igual a 0 en un ensamble microcanónico hasta más infinito de e a la menos beta n. Reemplazamos el autovalor, esto es la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta h barra omega n más un medio, ¿cierto? Y entonces obviamente esto queda como la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta h barra omega sobre 2 por e a la menos beta h barra omega n. O sea que esto es, saco lo que no dependa de n, e a la beta h barra omega medios por la suma desde n igual a 0 hasta más infinito de e a la menos beta h barra omega, todo a la n. Ustedes pueden ver, esto es una serie geométrica. Vea cómo queda este chisme acá. Esto queda e a la menos beta h barra omega medios, que multiplica a 1 sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega. Entonces, obviamente el radio de convergencia de una serie geométrica. Y acá, entonces esto nos va a quedar como e a la menos beta h barra omega sobre 2
sobre 1 menos E a la menos beta H barra omega. Si multiplico numerador y denominador por E a la beta H barra omega, entonces esto me queda E a la beta H barra omega medios positivo arriba sobre E a la beta H barra omega menos 1 abajo. Ahí está Bose-Einstein, ¿sí o no? O sea, esto es como E a la menos beta H barra omega medios por la función de distribución de Bose-Einstein evaluado en H barra omega. Muy bien. Una de nosotros tenemos esa función de partición. ¿Qué podemos hacer? Vamos a hacer una cosa. Saquemos la derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta. Entonces, logaritmo natural de z será obviamente igual al logaritmo natural de e a la beta h barra omega medios menos logaritmo natural de e a la beta h barra omega menos 1. Esto es igual a beta h barra omega medios menos logaritmo natural de e a la beta h barra omega menos 1. Ahora hagamos la derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta. Esto es igual a h barra omega medios menos la derivada acá. Espérate un momentico, yo miro una cosa. Queda un segundo. Algo que no me cuadra acá. ¿Dónde me habrá equivocado en un signo? Es que ya queda muy poquito tiempo para ponerme a buscar un signo. A ver. Yo tenía este acá multipliqué por e a la beta h, e a la beta h barra omega, abajo también. Neutral de z es esto de acá. Ya con respecto a beta. A ver, sería este menos la derivada interna. Sería h barra omega por, esta es la derivada por e a la beta h barra omega sobre el argumento que sea la beta h barra omega menos 1. ¿Cierto? Entonces, a ver si esto es h barra omega medios por e a la beta h barra omega menos 1 menos h barra omega por e a la beta h barra omega. No, no hay ningún error. Creo que había simplemente que operar y ya. Este se va con este de acá. Esto queda menos
Entonces esto queda menos h barra omega medios por e a la beta h barra omega menos h barra omega medios sobre e a la beta h barra omega menos 1. No, esto por acá vale muy largo, chicos. Hay que partir de acá para que salga más cortico. De esta parte de acá, creo yo. Entonces, si nosotros partimos de ahí, es que acá hay que comenzar a operar un poco de vainas. Y ya me tengo que desconectar. A ver, entonces Z e a la menos beta h barra omega medios sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega derivada del logaritmo natural de Z con respecto a beta. Pues esto sería igual a menos beta h barra, no, beta ya sale porque la derivamos, queda menos h barra omega medios, ¿cierto? Menos la derivada interna de acá, este menos por este menos de acá se van, o sea que simplemente queda h barra omega por e a la beta h barra omega sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega, este menos de acá, ¿cierto? Y esto es igual a menos h barra omega medios. Bueno, simplemente h barra omega factor de 1 medio más e a la menos beta h barra omega sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega. Acá tenemos esto. Ahora, la energía media en mecánica estadística se calcula como la menos derivada del logaritmo natural de z con respecto a beta. Entonces, si esto es igual a este menos, con este menos se cancela, o sea que esto queda h barra omega que multiplica a 1 medio más e a la menos beta h barra omega sobre 1 menos e a la menos beta h barra omega. Multiplico arriba y abajo ahí sí por e a la beta h barra omega y ahí sí obtenemos lo que necesitamos obtener, que es h barra omega factor de 1 sobre e a la beta h barra omega menos 1 más 1 medio, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la energía media de la radiación de cuerpo negro o de la distribución de Bose-Einstein, que es un modelo armónico, ¿cierto? Que es lo que nosotros queríamos ver. Entonces, acá sale más sencillo, acá habría que comenzar a operar un poquito, si nosotros lo hacemos por este lado, pero también sale por este lado, pues, ¿cierto? Entonces, sin ningún problema. Bueno, entonces, pero si nosotros partimos de esta versión de la función de partición, pues obviamente es mucho más expedito, porque el logaritmo natural de z simplemente es logaritmo natural de e a la menos beta h barra omega medios menos logaritmo natural de 1 menos e a la menos beta h barra omega, ¿cierto? Básicamente lo que hicimos ahí abajo. Listo, chicos. Entonces, mañana está un poco difícil la cosa. Yo tengo reunión, tengo clase de 8 a 10, tengo clase de 10 a 12. Tengo seminario a las 3:30. La única para mañana que yo veo es a las 6, no veo ninguna otra hora. Entonces, yo voy a informarles por el grupo para que hagamos la clase a las 6 para mañana, ¿cierto? Y ya el viernes, y por ejemplo, la podemos hacer a las 9 de la mañana, ¿cierto?
Listo, brother. sin ningún problema. Hable, Juan. Listo, profe. Bueno, jovencitos, que pasen un buen resto de día entonces. Gracias, Buen día. hasta luego. Hasta luego, Listo, Juan. profesor. Bueno, Sí, gracias, sí. hasta luego. Chao, chao.